Buen día. Para concluir con las propiedades físicas, busqué de los materiales, busqué una aplicación particular a manera de ejemplo de cómo se pueden utilizar esas propiedades físicas. Y escogí el área de la gemología. Es un área de la mineralogía y de la geología que estudia los materiales. En este caso, mostrar cómo se hace la revisión de un diamante. Un diamante pues tiene características muy particulares, son materiales únicos y para hacer su valoración y su análisis se mide algo que se llaman las 4C. Carat, que se refiere al peso en quilates, Catch, que se refiere a la talla, el color, y clarity, que se refiere a la claridad o limpieza de la piedra. Vamos a ver cómo nos ayudan eh, estas propiedades físicas a hacer este proceso de análisis en una gema preciosa. Primero, como antecedentes, pues en una gema está la corona, que es la parte superior, y la culata, que es la parte inferior, o pabellón, que también se llama la parte inferior. Dentro de la corona está la tabla, que es la parte amplia, donde hay una talla. Hay que aclarar que estos son diferentes facetas que se dan, y esa faceta lo que busca es optimizar el mayor brillo, translucidez, reflexión, refracción, todas esas propiedades ópticas en una gema. Entonces, cada una de estas tiene una dirección determinada y tiene unos ángulos predeterminados dependiendo del tipo de gema. Entonces, esta parte inferior es el culetín o culete, y el filetín es este diámetro exterior donde se encuentra la corona con la culata o pabellón. Entonces, esas son las partes principales. Y hablando de la primera C de estas, que es la talla, las tallas en una gema, después de hacer muchos estudios físicos de refracción, reflexión, difracción, etcétera, se ha encontrado que estas son las medidas principales, pues las medidas ideales, bueno, principales. Si tenemos como diámetro total el 100%, la tabla debería estar entre un 53 y un 57%. La profundidad total debía estar entre un 58 y un 65%. El pabellón debía tener un ángulo de inclinación entre el 42 y el, perdón, un tamaño entre el 42 y el 43%. El culetín sí debe tener un ángulo cercano a los 100 grados, 98.5. Esta parte de la corona debería estar entre el 14.2 y el 16.2%. Este ángulo de corte de aquí debe estar en 33.7 y 35.8%. Esas son las medidas ideales de la talla. ¿Por qué? Porque la luz, cuando ingresa y por refracción y reflexión, bueno, aquí ingresa a la piedra y se refleja en distintos sentidos. Entonces, ese reflejo se percibe de distinta manera. Eh, Esta es la talla ideal con estas proporciones. Si es demasiado profundo, se producen luces que no se reflejan, se pierden. O si es demasiado profundo, si esto es muy profundo, estas dos opciones, y si es muy poco profundo, se dispersan en otro sentido, porque las luces no se reflejan en la meseta, sino se pierden por las tallas laterales. Eso es lo que sucede con esas proporciones, por eso deben mantenerse esas proporciones. Eh, Aquí tenemos distintos tipos de clasificación. Cuando las proporciones son las adecuadas, hay un patrón uniforme entre áreas brillantes y oscuras. Es cuando se obtiene la mayor iridiscencia, la mayor mm, brillo de una gema. Cuando hay esta proporción disminuye, el pabellón,
la oscuridad en el pabellón aumenta. Si uno compara este con esta, aquí hay una disminución de ese brillo, se pierde oscuridad. Y sigue sucediendo en la medida en que el ángulo del pabellón va disminuyendo su profundidad. Entonces se va produciendo una mayor eh, pérdida de luz, se refleja menos luz aquí y menos luz es reflejada a través de la meseta. Aquí tenemos cuando el ángulo de la corona y el ángulo del pabellón son muy poco profundos, falta ese contraste que se genera aquí, comparándolo este con este, se nota la diferencia que hay entre ese contraste, por lo menos, y dando como consecuencia una pérdida de brillo. Y en este caso, este espesor demasiado alto del juletín, entonces del filetín, perdón, lo que nos ocasiona es primero una pérdida de masa enorme, porque usted el mismo diámetro, que es el que finalmente se aprecia superficialmente, tiene un mayor peso, y el peso en los diamantes, porque los diamantes se venden por peso, entonces hay una pérdida y un sacrificio ahí, y obviamente hay eh, condiciones ópticas que se ven afectadas. Entonces, la diferencia en los ángulos, la mayor o menor profundidad del pabellón, el mayor o menor tamaño de la meseta, etcétera, ocasionan que estas brillantez, destello de la gema se pierdan simplemente por una talla deficiente. El otro factor a tener en cuenta es la claridad o la limpieza. Es muy raro y por consiguiente es mucho más costoso un diamante que sea limpio. Lo normal en un diamante es encontrar cierto tipo de inclusiones, que son fases incompletas del carbono o materiales contaminantes en este caso, dentro de la microestructura, y que son apreciables a distinto tamaño. El tamaño de referencia son lupas de 10x. Entonces, si esos defectos son observables a una lupa de 10x, entonces ese es como el parámetro de análisis. Aquí vemos, y estas son las distintas clasificaciones dependiendo de siglas en inglés, entonces FL, IF, etcétera, eh, 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 y hasta esta última, que es la que tiene muchas inclusiones. Esta es la que es impecable, que tiene muy pocas inclusiones en su interior, son muy limpias, son muy claras, son más translúcidas esas piedras, y estas son las menos translúcidas. Hay una diagramación de referencia, esta es muy buena diagramación, en la que se puede analizar una proporción más o menos entre el área total y el número de inclusiones. Entonces esta es sin ninguna inclusión interna, y estas son con muy grandes inclusiones internas proporcionalmente. Entonces, todo esto afecta obviamente la calidad y consecuentemente el precio, y lo afecta de una manera, casi una manera geométrica. El color también, lo deseable en diamantes naturales es que sean absolutamente blancos, y en la medida que se van oscureciendo o van tomando otro tipo de tonalidades, entonces se ve afectado esa calidad de la gema. Aquí vemos la clasificación que empieza desde la D, de la D y hasta la Z. La D es la que no tiene coloración, y esta es la que tiene ese tipo de tonalidad. Vale la pena aclarar que esta tonalidad puede ser amarilla, puede ser de tipo rosada, puede ser azulosa, etc. La más apreciada es el color absolutamente blanco, bueno, transparente. En cuanto al peso, hay una relación directa entre la forma de la talla. Estas son las tallas: redonda, cuadrada, octagonal, marquesa, oval, pera, corazón y trilión. Y aquí hay una relación aproximada, cuando tienen una muy buena talla, entre el tamaño y el peso. Entonces esta medida de aquí arriba tiene peso. Un diamante de 1 quilate redondo tiene aproximadamente 6.5 milímetros de diámetro. Tiene 5.5 milímetros de lado si es de talla cuadrada, bueno, y así sucesivamente. 6.5 milímetros cuando tiene talla de corazón. Estas son una referencia en cuanto al peso, que es al final
la unidad de medida de venta, pues contando los otros factores que se tienen en cuenta. ¿Cómo se hace un análisis para estas gemas? Primero, para determinar la densidad relativa. La densidad relativa se utiliza el principio de Arquímedes, que hemos visto. Aquí hay un video, todos estos videos son tomados de una página del Instituto Gemológico Español. Son muy didácticos. Entonces, primero lo que hay que hacer, bueno, aquí el video ya inició. Primero se tara, es decir, se pone en cero la balanza y se mide la masa. Aquí habla de peso, pero se mide la masa de la gema directamente sobre la balanza. Cuando yo taro, pongo en cero la balanza. Luego suspendo la gema dentro de agua. Esa agua debería estar a 4 grados centígrados y mido esa nueva magnitud de masa. Luego hago la relación entre la masa que tiene en el aire la gema, es decir, la masa real, la masa absoluta, y la masa cuando está suspendida dentro del líquido. Por el principio de Arquímedes yo mido aquí esa densidad relativa. Esa densidad relativa es característica de las gemas, está determinada y hay tablas de comparación para verificar cuál es esa densidad en cada una de las gemas. Eso como primera prueba de una de las propiedades físicas que tiene que ver con la masa. La otra es la espectrografía de absorción. Eso pues lo que mide es cómo absorbe la luz en función de la frecuencia y la longitud de onda con respecto a una muestra. Entonces ya hay materiales que tienen una identificación clara de cuál es su absorción de esa radiación. Y lo que se hace es comparar con respecto a cómo incide esa luz en el material que estemos analizando. Entonces aquí vemos cómo se hace. Esto es un espectroscopio. Se coloca la gema aquí. Luego se le da la intensidad de luz y posteriormente el diafragma se modifica para mejorar el enfoque. Veámoslo aquí nuevamente. Se coloca la piedra. Se enciende el espectroscopio y luego se le aumenta la intensidad de luz. Esa luz lo que hace es aumentar el brillo y luego se mueve el diafragma y ese diafragma lo que nos da es un patrón específico y ese patrón nos determina exactamente cuál es la composición atómica y molecular del metal. Se compara con la escala y entonces se determina cuál es el componente principal del que está hecho ese material. Cada mineral y cada gema tiene un mineral asociado, entonces se comparan los resultados que hay aquí, quedan en el espectroscopio y en el patrón de absorción de radiación. Otra manera de determinar si hay algún material extraño es normal, sobre todo en gemas como la esmeralda, que se utilicen materiales de relleno. Me explico, hay inclusiones en la esmeralda que se pueden eliminar si esas inclusiones llegan al exterior de la gema. Entonces las gemas se sumergen en ácido nítrico y en ácido clorhídrico, dependiendo de lo que se busque eliminar, y se eliminan esas impurezas. Y esos huecos que quedan, esas perforaciones que quedan después de eliminar esos elementos, se rellenan con algún tipo de material. Hay materiales que son permitidos y hay materiales que no son permitidos. Entonces, por ejemplo, soluciones epóxicas como pegantes que tienen los mismos índices de refracción se utilizan y no debería hacerse así. Y hay técnicas también, con, por ejemplo, en rubíes que se hace con vidrios a partir de plomo, etc. Entonces, para hacer eso se utilizan dos tipos de iluminaciones, una por reflexión, que se llama la episcópica, y la otra por transparencia, que es la diascópica. Se utilizan en el mismo
microscopio. Bueno, aquí en la página dice que es una lupa y lo que básicamente se hace es lo siguiente. Se coloca la gema, se enfoca, bueno, luego se cambia de aumento, se aumenta y se observan ciertas características en el interior, luego se cambia a luz episcópica y la modificación en ese cambio detecta, el gemólogo detecta si esas inclusiones son de tipo natural o son de tipo artificial. Entonces es una manera de verificar la calidad de esa gema por medio de cómo es la incidencia de esa luz en particular. Ahora, hay otra técnica que es la fluorescencia de rayos UV. Como ya hemos visto, la fluorescencia es ese cambio de luz, esa emisión de luz que solo se da bajo ciertos tipos de luz, en este caso ultravioleta. Se utiliza radiaciones con amplitud de entre 200 y 400 nanómetros, más o menos el promedio es de 365 nanómetros, y se utiliza luz ultravioleta con distintos tipos de lámparas. Entonces, lo que es eso, pone estos son las gemas sin excitar por luz ultravioleta y estas son excitadas. Y el gemólogo reconoce cómo funciona la fluorescencia de esa luz ultravioleta dependiendo del tipo de gema. Hay tablas y hay espectros que nos indican ese comportamiento. Por ejemplo, aquí para distintos tipos de gemas la fluorescencia cambia. También se utiliza aún en gemas engastadas o puestas en las piezas. También se puede hacer ese análisis de fluorescencia. Dependiendo de la respuesta, el gemólogo analiza y estudia si es una piedra natural o no, si corresponde a la descripción que se ha hecho. Vale la pena aclarar que nunca se utiliza una sola técnica para la detección de la calidad o autenticidad de una gema, sino siempre se utilizan varias técnicas combinadas. Aquí vemos, pues el aparato es bastante sencillo y se utilizan normalmente dos tipos de luz ultravioleta, una larga y una corta, y la excitación y la respuesta es la que se define la calidad. Aquí la simulación puede ser muy sencilla, se introduce la gema dentro de esa cámara cerrada, la luz ultravioleta es perjudicial, y se le da una excitación de luz UV, se observa el comportamiento, después se le da una excitación de UV larga, la primera fue corta, la segunda de UV larga, y esas dos pues, nos dan algunas medidas del comportamiento y la autenticidad de la gema. Otra técnica es medir el índice de refracción como una propiedad óptica. Entonces, si uno mide el índice de refracción, si es isotrópico, se sabe entonces si es isotrópico o anisotrópico. Entonces, también hay una tabla de identificación de los tipos de minerales y si su estructura es isotrópica o anisotrópica. Eso se determina mediante la medición del índice de refracción. Y si es anisotrópica, presenta dos tipos de índice de refracción distintos. Si es isotrópica, pues sí tiene solamente una. Entonces hay ciertas gemas que se saben ya y están estudiadas e identificadas de cuál tipo son. Para eso se utiliza un refractómetro. Lo que se hace es sobre la gema, se coloca de esta forma y hay una luz incidente con un grado de inclinación. Ese grado se va modificando porque el índice de refracción de cada gema cambia, se va cambiando, se va modificando hasta que la refracción se hace a través de una escala particular. Cuando se hace a través de esa escala, se verifica, se modifica el ángulo y si la respuesta que nos da aquí corresponde con la tabla, ya sea de isotropía o anisotropía, entonces es una manera de identificar a partir del índice de refracción que nos genera esa gema. Como puede apreciarse, bueno, esto son técnicas que utilizan netamente propiedades físicas y en particular propiedades ópticas. Otra manera es analizar el pleocroísmo, que tiene que ver exactamente con la anisotropía.
Entonces, el pleocroismo lo que se refiere es que hay ciertas emisiones de luz que se absorben de distinta manera, dependiendo de la incidencia de la luz. Sí la incidencia de esa luz es con una luz polarizada, es decir, se pasan por unos filtros que la polarizan y lo que hacen es mm, separar las ondas de luz de manera particular. De esta manera, si tienen distintas coloraciones, entonces se sabe o no se determina si hay pleocroísmo o no. Por ejemplo, aquí la gema se coloca en este punto y se hace una transmisión de la luz. Aquí está mejor en esta imagen. Hay una luz, este primer polarizador, lo que sucede es que esa emisión de luz radial que pasa, que parte de aquí en todos los sentidos, aquí solamente la deja pasar en un solo sentido. Luego el observador ve cómo esa luz estimula la gema y dependiendo de esa estimulación luego cambia el analizador, el sentido del analizador, es decir, cambia la incidencia de la luz sobre la gema y ve si hay un cambio. Si hay ese cambio, entonces la gema presenta pleocroísmo. Entonces, todas estas propiedades de las que se han hablado están ya identificadas y tabuladas. Cuando se utiliza algún patrón de medición, ya sea masa, ya sea longitud, etcétera, todo lo hacemos a partir de un patrón. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a utilizar el metro y todo el mundo tiene claro el concepto de lo que es metro. Así se utiliza en este tipo de análisis. Entonces, hay un patrón para medir la incidencia de la luz ultravioleta o para medir el pleocroísmo o, o cualquier otra de las propiedades que hemos hablado aquí en estas gemas y esas están totalmente identificadas. Aquí hay una tabla que se genera para distintas gemas donde se nombra el tipo de gema como se conoce, el material, hay una descripción, el material cómo se llama, a qué familia pertenece, el color, bueno, más que color, estos son color y niveles de translucidad o cómo es la luz en condiciones normales, cómo se refleja la luz en condiciones normales. Tiene muchos errores en la nomenclatura de la fórmula química, estos deberían ser subíndices, pero bueno, no corregí eso. Esta fuente es de una página bastante seria, no la referencié, pero me perdonan por la omisión. Está el peso específico, está la dureza Mohs, y hay una escala de dureza, aunque normalmente no se mide dureza porque sufre la integralidad de la gema, el índice de refracción y si es biorefrigerante o no. Si es monorefrigerante o aquí tienen distintos índices de refracción. Entonces, estas son tablas con las cuales el gemólogo toma los análisis que hace y los compara. Entonces, ve con estos índices ópticos y de masa, principalmente propiedades físicas, si el material que está analizando corresponde a lo que pues, se espera. Aquí hay para varias gemas y aquí hay otra tabla complementaria. Esto en particular es una aplicación importante y de gran incidencia en el término económico. Luego de analizar todas estas propiedades físicas en ese tipo de materiales, pues están los otros componentes como son la talla, la pureza o la claridad, etcétera, la masa, el peso de la gema en sí. Eso como ejemplo de una aplicación de propiedades físicas al análisis de materiales. Bueno, muchas gracias por su atención.